Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Estamos aquí una vez más para compartir contigo la palabra de Dios. Siempre hay una palabra de parte de Dios para fortalecerte, aún en medio de la debilidad, aún en medio de la aflicción. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Y sabes qué te fortalece? La palabra del Señor. Esperamos que esta palabra que hemos traído hoy para ti sea de gran bendición para tu vida y que puedas compartirla con tus familiares. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Bendecimos al Señor, bendecimos tu vida. Damos gloria a Dios porque una vez más podemos compartir la palabra del Señor. Si estás escuchando esta palabra hoy es porque Dios tiene algo que decirte en este día. Así que dispón tu corazón y Dios te va a bendecir. En la semana pasada estuve hablando acerca del propósito detrás del proceso. Y esta semana quiero hablarte, seguirte hablando un poco de este tema, pero quiero hablarte en la etapa del desierto. Porque estuve hablando de cómo ciertamente en el video pasado estuvimos conversando lo que era el proceso, la diferencia entre la prueba, lo que prueba Dios y la tentación. Entonces te invito a que si no has visto el video pasado puedas hacerlo para que puedas tener más clara la enseñanza que quiero transmitirte en el día de hoy. Muchas veces el cristiano pasa por diferentes etapas y lo vemos en las escrituras. A veces hay una etapa de desierto en nuestras vidas, a veces hay una etapa de tormenta, pero también está la etapa de la bendición. Voy a hablar de cada una de estas, por eso te comentaba que hoy voy a hablar acerca de la etapa del desierto. En el desierto no quiere estar nadie quiere ser procesado, nadie quiere pasar ningún tipo de situación en su vida. Pero debemos entender que los procesos, los que vienen de parte de Dios, porque también lo aclaré, no todos los procesos vienen de parte del Señor. Dios quiere probar nuestra fe, quiere probarnos el corazón, quiere ver nuestra obediencia a pesar de cualquier circunstancia que podamos atravesar. Pero nadie quiere los procesos. Pero los procesos se ve revelado verdaderamente quiénes somos como creyentes. A través del proceso Dios forma nuestro carácter. Y la Biblia lo dice. Y la palabra del Señor lo enseña. Es necesario que en el mundo hayan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber aflicción. Quiero hablarte hoy un poco acerca de cómo en medio del proceso el Señor nos enseña. Vamos a ver este ejemplo a través del pueblo de Israel. Voy a hablarte primero del proceso, que el proceso tiene un tiempo de inicio, pero también tiene un tiempo de fin. Cuando Dios nos va a procesar en cualquier área de nuestras vidas, porque los procesos nos fortalecen las distintas áreas de nuestras vidas. Cuando Dios te va a procesar en un área de tu vida en específico, tú te vas a dar cuenta que tienes que entender que ese es un tiempo que vas a tener prudencial en el cual Dios va a formar y va a fortalecer esa área que Él vea que es necesaria para ti como creyente, que pueda ser afianzado en la fe. Vamos a verlo, lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo del 13 al 16. Dice las Escrituras: Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos cómo el Señor en este pasaje, Dios anuncia el proceso que va a atravesar el pueblo. Se lo dice a Abraham, le dice el tiempo que su descendencia va a estar en esclavitud y en opresión. Vemos que esta palabra, la manera del pueblo entrar, Dios se lo habla a Abraham y le dice que él va a ir en buena vejez. Pero cuando viene Jacob y tiene los 12 hijos, José, a través de José, el pueblo es introducido
a Egipto. Y está ese proceso que lo puedes leer en las Escrituras y puedes ver cómo el Señor ya lo había anunciado, es lo que queremos resaltar acá, y había determinado el tiempo que iba a estar el pueblo en ese proceso, el pueblo de Israel. Pero vemos que el Señor siempre tiene un principio muy importante. Y el Señor, dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vemos que acá el Señor nos enseña cómo muchas veces vemos en el Antiguo Testamento cómo Israel iba a pasar un proceso y Él lo anunció a través de sus profetas. No porque Dios necesite pedirle tiempo, no porque Dios necesite pedirle permiso a la humanidad, no. Es porque Dios en su amor quiere que entendamos que viene un proceso y que Él va a estar con nosotros. Que aunque va a ser necesario, nos va a ayudar a crecer y por amor también lo hace. Y a veces lo que pasa a la humanidad es consecuencia del pecado. Vemos un ejemplo con la tierra de Nínive. Envían a Jonás a predicar una palabra y el pueblo de Nínive se arrepiente y Dios tiene misericordia. Pero acá vemos que la palabra de Dios se cumplió. En el libro de Éxodo, quiero leer el capítulo 12, versículos 40 y 41, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Acá vemos cómo se cumplió la palabra del Señor. Dios había dicho a Abraham, van a estar 400 años, y vemos cómo acá el Señor, ¿verdad?, reafirma el cumplimiento de esa palabra. Ya lo habían ocurrido, o sea, ya había llegado el tiempo ahora en que el pueblo debía salir, porque ya se había acabado ese proceso que ellos debían pasar, ese proceso de esclavitud que Dios le había anunciado a Abraham. Ahora, Dios saca al pueblo de esa opresión. Llegó el tiempo, llega Moisés, saca al pueblo de Egipto. Pero en medio del desierto, aquí el pueblo empieza a caminar en el desierto. En el desierto vemos que Dios quería formar el carácter del pueblo. Dios quería quebrantar y desarraigar del corazón de los israelitas las costumbres egipcias. Dios saca con mano fuerte a Israel, manifestando su gloria y venciendo los diferentes dioses que adoraba Egipto. Y vemos que empieza a haber problema con el agua luego que ellos atraviesan el Mar Rojo. Y en Éxodo capítulo 15, versículo del 20 al 27 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y dice: y allí los probó. Pero dice el verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aprópiate de esta palabra, iglesia. Dios es nuestro sanador. Y dice el verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El pueblo tenía 3 días buscando agua. Estaban irritados, estaban molestos por no conseguir el agua. Y viene el Señor y en su misericordia clama Moisés a Dios, y Dios responde. Pero lo primero que hizo el pueblo fue murmurar contra Moisés. Qué triste. Ellos acababan de ver cómo el Señor abría el mar en dos, cómo atravesaron, cómo salieron
y el Señor con mano fuerte los sacó, y ahora por no tener agua comienzan a murmurar en contra de Moisés. Pero Moisés clamó al Señor. Debes entender que en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier situación que estés atravesando, debes clamar a Dios. Estaba empezando Dios a formar el carácter de ellos y que entendieran la dependencia que ellos debían de tener del Señor. Por eso Dios dice, y los probó el Señor allí, a ver si ellos iban a ser obedientes. Les lanza una promesa hermosa en el verso 26, que si ellos eran obedientes, Dios no les iba a enviar ninguna de las plagas que había enviado a Egipto. Porque Dios es nuestro sanador. Apropiémonos de esta palabra hoy, iglesia, y declaremos esta palabra: el Señor es nuestro sanador. El pueblo sale de este proceso, ahora Dios lo mueve a otro lugar, y entonces ahora empieza a haber problemas con la comida. Dice las Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 16, voy a leer versículos del 1 al 5 y luego versículos 11 y 12. Y dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado del desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El versículo 11 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ya acá habían pasado 2 meses y medio de que habían salido de la tierra de Egipto. Estaba Dios guiando al pueblo. Venían de tener una temporada donde les costó el agua. Estuvieron caminando 3 días, las que acabamos de leer. Ahora se mueven de ese lugar a otro. Y empiezan a murmurar nuevamente el pueblo contra Moisés y contra Aarón. Y entonces ellos empiezan a recordar cómo vivían cuando estaban en Egipto, que se sentaban con las ollas de carne, que comían pan hasta saciarse, porque ellos habían salido de Egipto en cuerpo, pero su corazón todavía estaba en Egipto. O sea, ellos no estaban agradecidos con Dios porque los había sacado de 400 años de esclavitud. No, ellos estaban quejándose, ellos estaban murmurando porque no estaban en Egipto, aunque comían bien, eran esclavos. Y vemos cómo nuevamente Moisés clama al Señor. Y es lo que debemos aprender, que constantemente Moisés clamaba a Dios en medio de cualquier proceso, porque el pueblo se levantaba, era contra Moisés y contra Aarón. Y podemos ver acá que el Señor se molesta y le dice: bueno, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Y vemos que el Señor le da una orden y le dice: los voy a probar a ver si están en mi ley o no. Y Dios le manda y permite al Señor que caiga maná, que caiga ese pan que cayó del cielo. Y vemos cómo el Señor le dice: van a recoger una porción diaria. Pero el día viernes, antes del Sabbat, van a recoger una porción doble. ¿Qué les quería enseñar Dios al pueblo en este lugar? Para mí el Señor quiere enseñarle dependencia. Quiere enseñarle que entiendan que Él es la fuente.
Porque no era que el pan se dañaba, era que Dios había dado una palabra para que ellos fuesen obedientes a la voz de Dios. Y esa palabra que Dios había soltado era el tiempo que le permitía a ese maná poder estar bien. Cuando el pueblo, te invito a que lo leas más en tu casa, porque no me puedo extender por acá, y veas que el pueblo era desobediente y no recogía la porción de un día, porque estaban desesperados, no tenían fe. Y ellos recogían más y al día siguiente el pan les aparecía muerto, les aparecía dañado. Y Dios les enseña a depender día a día de lo que Dios le iba a dar. No porque Dios sea un Dios que da escasamente. No, la Biblia dice que Dios da abundantemente y sin reproches. En el libro de Santiago capítulo 1 lo puedes ver. Pero Dios quería enseñar al pueblo de cómo Él podía darle lo que necesitaran a diario, todo el tiempo. A lo mejor te identificas en este pasaje. A lo mejor en este tiempo, por lo que estás atravesando, por lo que atraviesan las naciones, Dios te ha demostrado que a pesar de la escasez que pueda haber, cada día te ha alimentado. El Padre Nuestro, que es conocido como el Padre Nuestro, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Dios te va a alimentar cada día. Pero el pueblo no entendía esto. ¿Cuál era la diferencia? Porque el viernes el pan duraba 2 días, pero el resto de los días duraba uno solo. Dios quería que aprendiera el pueblo dependencia, iglesia. Es la dependencia que nosotros necesitamos aprender de Dios. Y por eso Dios lo estaba probando a ver si ellos iban a ser obedientes. Ahora, nuevamente el pueblo sigue murmurando y tienen otro problema con el agua. En el libro de Éxodo capítulo 17, voy a leer versículos del 1 al 7, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Verso 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeases el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vemos cómo el pueblo nuevamente, vemos cómo ellos estaban constantemente murmurando por cualquier situación que atravesaban. Vemos que tenían sed y vemos que murmuraron nuevamente contra Moisés y fueron a reclamarle a Moisés. Pero vemos que Moisés nuevamente clama al Señor y el Señor le dice lo que debe hacer. Pero acá vemos que el Señor, hay 2 palabras interesantes, que es Meriba y Masá. Meriba es una palabra hebrea que traduce altercado, y Masá, prueba o provocación. En este lugar el pueblo provocó al Señor. En este lugar vemos cómo el pueblo se levantó nuevamente. No entendían, ya Dios les venía solucionando todas y supliendo todas sus necesidades. Pero ellos todavía no entendían, pues, que ellos tenían esa fuente inagotable que es nuestro Señor. Ahora, iglesia,
Vemos cómo Moisés, Dios le dice qué hacer y el pueblo se sacia del agua. Pero, ¿qué tanto nos podemos estar pareciendo al pueblo de Israel en medio de esta pandemia? ¿Qué tanto nos podemos estar pareciendo? Porque hay muchos lugares donde hay problemas con el agua, donde hay problemas con la comida. Y vemos que nosotros, en medio de tantas circunstancias, estamos siendo probados, procesados. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Hay constantemente una murmuración en tu boca, hay constantemente un ¿dónde está Dios? ¿Por qué atravesamos por esto? Nosotros estábamos evangelizando hace algo de tiempo, antes de la pandemia, y un joven salió y le dijo a uno de nuestros hermanos, le dijo: yo no quiero saber nada de Cristo, yo no creo en Dios, porque yo era cristiano y empecé a buscar de Dios y me empezó a ir, pero ¿dónde está Dios? Ya yo no quiero saber nada del Señor. Entonces, lamentablemente, hay muchas personas que en medio del proceso que estén atravesando se apartan de Dios, y eso es lo que debes evitar tú hoy, iglesia. Si en este tiempo te has dedicado, te identificas así como estaba el pueblo de Dios, murmurando constantemente, déjame decirte que debes de estar del lado de Moisés, del pueblo que está clamando, del pueblo que está intercediendo, del pueblo que está orando y pidiéndole a Dios que muestre la salida del proceso. Debemos aprender. No es de casualidad que el Señor haya dicho: no te preocupes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir. No es de casualidad que Jesús haya hablado de este pasaje. El pueblo había estado en el desierto con el Señor, y aunque fue un proceso difícil, Dios los hizo más que vencedores. El pueblo debía pasar una etapa en el desierto. Ya Dios lo había anunciado, se lo había dicho, le había dicho lo que iba a ocurrir, se lo había dicho a Abraham. Pero ellos extendieron ese proceso por la dureza de sus corazones. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 32, versículo 13: la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. El pueblo constantemente murmuró y murmuró contra el Señor. Y vemos que esa generación, por la dureza del corazón, por su actitud, ellos murieron en el desierto. Murieron en medio del proceso. Dios no los quería tener 40 años allí. Ellos extendieron ese tiempo. Hay mucha controversia en cuanto al verdadero tiempo que debían pasar allí. Pero 40 años no era, iglesia. La Biblia habla de Abraham saliendo de Canaán y yendo a Egipto y luego volviendo. No eran 40 años lo que ellos debían pasar para poder entrar a la tierra prometida. Pero quedaron en medio del proceso. Y vemos que fue la dureza del corazón del pueblo. El Salmo 95, versículo de 7 al 11 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba y como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Acá vemos que en este salmo se está citando lo que leímos allá en el mismo desierto, cuando Moisés, de la roca, el Señor lo usa para que brote agua de esa peña. Y vemos que están haciendo la misma cita, pero dice que el Señor estaba molesto con el pueblo y que eran un pueblo que divagaba en su corazón.
porque ellos habían endurecido el corazón a la voz de Dios. Por eso, si estás escuchando esta palabra este día, no endurezcas tu corazón. Dios endureció el corazón de Faraón para sacar al pueblo con poder y gloria, pero no el corazón de su pueblo. Dios nunca va a endurecer tu corazón si eres parte de su pueblo. Pero no seas tú en medio del proceso endureciendo tu corazón. Viene el Señor y le habla a la generación que ya va a entrar a la tierra prometida. Vemos que el libro de Deuteronomio es ese libro en el que el Señor le habla a esa generación que Josué va a introducir a la tierra prometida. Y dice Deuteronomio capítulo 8, voy a leer el versículo del 1 al 5. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni en el pie se te hincharon en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Vemos que el Señor le habla a esa generación que va a entrar, que tengan cuidado de no cometer el mismo error que cometieron sus padres, lo que le costó la vida a ellos en el desierto. Y es hermoso porque a pesar de que estaban en el desierto, nunca les faltó nada. Y el Señor les dice en el verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ellos crecieron, la ropa creció con ellos, sus sandalias creció con ellos. Yo no sé si tú crees lo que dice la palabra del Señor, pero yo creo que para Dios no hay nada que sea imposible. Y vemos que acá, aunque ellos estaban en el desierto, Dios nunca los dejó ni desnudos, nunca los dejó morir de hambre, tampoco los dejó morir de sed. Siempre les suplió, pero el pueblo salió de Egipto, mas Egipto no salió de su corazón. Por eso ellos perecieron en el desierto. Pero Dios quiere, iglesia, que entienda, porque Él te quiere introducir a la tierra prometida, pero Él quiere formar tu carácter. Él quiere que tú seas una persona que dependas de Él, que tengas fe, que entiendas que Él es tu sustento. Porque te lo voy a poner tan sencillo como esto. Si tú tienes un ventilador, lo necesitas tener conectado a la corriente para que él funcione. Cuando desconectan el ventilador de la corriente, él deja de funcionar porque ya no está en la fuente. Nosotros debemos estar conectados en Dios porque Él es nuestra fuente. Es Él quien nos sacia, es Él quien nos sana, es Él quien nos cuida, quien nos alimenta. Y debes creer esto, iglesia, porque aunque te sientas en el desierto, no estás solo. La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 13, voy a leer versículos 17 y 18 y 21 y 22, y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. Quien los desvió por el camino más largo fue Dios. No todo el tiempo el camino más corto es el bueno. Acá vemos que Dios los desvió por el camino más largo para procesar su vida y formar su carácter. Y sigue diciendo: y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego.
Iglesia, el pueblo estaba atravesando el desierto, pero mi Biblia dice que nunca se apartó Dios de ellos. Nunca. Pero a veces en medio del proceso, el enemigo quiere que te sientas solo o que pienses que estás solo. Pero debemos aprender algo. Cuando estabas en la escuela o en la universidad, cuando estabas en una prueba, ¿qué hacía el maestro? El maestro guardaba silencio, porque es el momento de que tú demuestres lo que has aprendido, qué tan firme estás en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. El enemigo quiere que te sientas solo, que te sientas derrotado, que sientas que Dios no escucha tu oración, que sientas que Dios no puede suplir o no quiere suplir tus necesidades. Pero acá vemos en la Biblia que el pueblo, aunque atravesó el desierto con toda la murmuración, con toda la desobediencia, con toda la dureza del corazón, Dios nunca se apartó de ellos. En este momento que estás atravesando, iglesia, Dios no se ha apartado de ti. Dios sigue estando allí presente. Solo estás en medio de la prueba y Dios está en silencio. Pero nunca permitas que el enemigo te siembre en tu corazón que estás solo. Ahora, para terminar, quiero compartirte algo hermoso, lo que dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 4. Porque Jesús fue llevado por Dios al desierto. Jesús también estuvo allí en el desierto. Y Él nos muestra lo que Dios espera de nosotros cuando estamos en el desierto. Y dice el libro de Lucas capítulo 4, voy a leer del 1 al 4 y luego el 13 y el 15. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, así como el pueblo había sido guiado por Dios por el lugar, camino más largo y no por el más corto. Y dice: por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Iglesia, acá podemos ver Jesús, ¿qué tenía? Jesús tenía hambre. Cuando el pueblo prueba a Dios, pasó por hambre y también pasó por sed. Y en ese momento el Señor les enseñó, Dios le quería enseñar, dice las Escrituras, lo acabamos de leer, que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que salía de la boca de Dios. Ahora Jesús está en el desierto 40 días sin comer. Cuando siente hambre, el enemigo lo tienta y le dice: di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso era lo que el pueblo debía entender. Lo que Jesús estaba enseñando en este pasaje fue lo que el pueblo no entendió porque endureció su corazón. Ahora dice el verso 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora vemos que en el versículo 14 Jesús vuelve del desierto y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, pero cuando vuelve, cuando sale del proceso, cuando sale de ese tiempo con Dios, dice la Biblia que volvió en el poder del Espíritu. Luego del desierto, el pueblo pasó por el desierto para entrar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y que fluye miel. Jesús, después de estar un tiempo en el desierto con Dios, vuelve en el poder del Espíritu. Siempre cuando el Señor nos procesa en cualquier área de nuestra vida, es para bendecirnos, es para que nosotros seamos fortalecidos, afirmados, es para que nosotros en esa área seamos incluso sanados.
Por eso es importante que nosotros podamos entender que el desierto no es para matarnos, que el proceso no es para matarnos. Al contrario, cuando entramos en un proceso de parte del Señor, cuando Dios quiere probar nuestra fe, cuando Dios quiere impulsarnos, el Señor nos va a procesar. Pero para que nosotros podamos ver ese ejemplo en Jesús, y cuando volvamos del desierto, cuando salgamos del desierto, seamos diferentes, seamos personas de bendición, seamos personas afirmadas en el Señor. ¿Qué hacer en medio del desierto, iglesia? Aquí lo vimos. El error del pueblo de Dios, pero el acierto y el ejemplo que nos deja Jesús. Recuerda que en medio del desierto debemos tener fe, debemos aferrarnos a Dios a través de la oración, de esa búsqueda, utilizar la palabra de Dios, porque cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Él le respondió, escrito está. Y el diablo tentó a Jesús en 3 áreas de nuestras vidas en las que somos expuestos, somos tentados. Y vemos cómo el Señor a través de su palabra nos enseña de qué manera debemos nosotros estar con el Señor en medio del proceso. Recuerda que no todos los procesos son de Dios. Hay personas simplemente que están cosechando lo que han sembrado. Hay otros que entraron en proceso por malas decisiones, por tomar decisiones en el alma y no en el espíritu. Pero si estás siendo procesado por Dios, es porque Dios te quiere dar algo mejor. Es porque Dios te quiere posicionar. Es porque Dios te quiere formar. Dios te quiere afianzar. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que no estás solo, aunque sientas que estás en el desierto. Te amamos, iglesia, te bendecimos, oramos. Que tu fe sea fortalecida en medio de este proceso que está atravesando el mundo entero. Sigue adelante, recuerda, no estás solo. Así como Dios sostuvo y sustentó al pueblo en el desierto, también lo va a hacer contigo. Acá vemos que Jesús se apartó 40 días. ¿Tú has durado 40 días sin comer? No, porque de una u otra manera Dios te ha alimentado, Dios te ha sustentado y Él lo va a seguir haciendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te amamos. Qué poderosa palabra del Señor hemos escuchado hoy. Yo sé que el Señor ha hablado a tu vida y te habla cada día porque Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere que tú busques de Él. Quiero contarte acerca de un ciego que narra la Biblia en Lucas capítulo 18, que cuando escuchó que Jesús pasaba, él gritaba con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo reprendía, lo mandaba a callar. Y él aún más fuerte gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe llegó a Jesús. Jesús mandó a traerlo a su presencia y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre le dijo, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Hoy yo quiero invitarte que tú con todo tu ser puedas llamar la atención del Maestro, que tu alma grite por Él, así como gritaba este ciego, y que Jesús pueda decirte, hijo, ¿qué quieres que te hagas? Hoy te invito a que tengas un encuentro personal con Él, a que le digas, Señor, yo te invito a mi vida, camina conmigo, quiero que me cambies, no quiero seguir siendo igual. Si este es tu anhelo, si en tu corazón deseas aceptar a Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que he pecado y te pido perdón. Hoy te acepto en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Déjame felicitarte por esta maravillosa decisión que has tomado hoy. Camina con el Señor cada día de tu vida y tus días no serán igual. Te recuerdo que somos el Centro Cristiano Internacional, buscadores de su presencia, un lugar de restauración familiar, un lugar
donde cuando pase la cuarentena, la pandemia, podrás ir con tu familia a adorar al Señor. Puedes ubicarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Buscadores de su Presencia y en Instagram @CCI Buscadores de su Presencia. Puedes enviarnos un mensajito con tu petición de oración, en qué podemos servirte, que con todo gusto estaremos orando por ti. Dios te bendiga.